Les presento a mi grupo de trabajo Darío, Brian, Miguel, Karen y yo, Sara. Hoy vamos a estudiar sobre la lógica formal, la lógica simbólica y la lógica matemática. La lógica es un estudio de métodos y principios que se usa para distinguir los razonamientos buenos de los malos. También estudia la estructura del razonamiento deductivo y de las proposiciones. Tiene origen en la Edad Antigua con brotes independientes en China, Asia y Grecia. Desde entonces se considera una rama de la filosofía. Más ahora se considera una rama importante en las matemáticas como independiente. En la lógica nos podemos encontrar con falacias, que son muy importantes a la hora de leer, porque a veces son puestas intencionalmente que nos hacen dudar del texto que estamos leyendo. Gottlob Frege fue el padre de la lógica matemática, pues gracias a su programa Logix, destinados a estudiar los fundamentos lógicos y filosóficos de las matemáticas. Estaba convencido de que las matemáticas y el lenguaje podrían ser reducidos a la lógica. Él decía que no había que tener experiencia para entender de las matemáticas, sino que al contrario, es a priori. La lógica formal, también denominada lógica teórica o lógica matemática, determina cuáles son las formas válidas y correctas de los razonamientos. A través de las prácticas se busca diferenciar lo correcto de lo incorrecto. En la lógica formal se utilizan símbolos sin ambigüedades y de la forma más clara posible, de manera que no puede ser manipulada. Gracias a esta práctica es posible que se desarrollen los pensamientos propios. La palabra lógica proviene del griego antiguo logike, que significa dotado de razón intelectual, dialéctica argumentativa. La lógica es una de las ramas de la filosofía y de las matemáticas que se considera de gran utilidad para estas disciplinas. En general, la lógica estudia la forma de pensamiento. Los primeros trabajos realizados con relación a la lógica se atribuyen al filósofo griego Aristóteles, motivo por el cual se le conoce como el padre fundador de esta área del pensamiento. A lo largo de la historia, varios filósofos matemáticos y lógicos han defendido la lógica formal. Entre otros, podemos mencionar nombres de matemáticos como Alonzo Church, el filósofo matemático y lógico Gottlob Frege y el también matemático filósofo Alfred North Whitehead. También han sido grandes defensores Alfred Tarski, Kurt Gödel, Bertrand Russell y William van Outman, entre otros. La lógica formal utiliza como objeto de estudio aspectos como el razonamiento, el concepto, los juicios y la demostración. A partir de estos elementos analiza y estudia todos los recursos del lenguaje y la semántica para así poder llegar a una conclusión. En este sentido, se establece que en la lógica formal se estudia el razonamiento desde el punto estructurado, desde su validez o invalidez. La lógica formal no es un estudio empírico del proceso del razonamiento, tampoco se debe confundir con la persuasión, ya que ésta toma la estructura de los argumentos para obtener una conclusión. Esta lógica también es conocida como lógica teórica o pura y procura realizar un estudio abstracto de los contenidos o formas lógicas de los argumentos deductivos, declaraciones, proposiciones y oraciones asertivamente usadas. Realizar un exhaustivo estudio de los patrones de lógica formal permitirá a cada individuo conocer con exactitud los procedimientos asociados a su pensamiento. ¿Cuáles son las características? Es una ciencia que estudia la forma de la premisa, a diferencia de otros tipos de lógica que estudian solo lo material. Se trata de una estructura sin materia. Se establece bajo un subconjunto de sistemas formales. Aplica métodos tan eficientes que a través de la lógica formal pueden distinguirse los incorrectos de los correctos. Las conclusiones del razonamiento correcto o con validez surgen debido a que se analiza la estructura de las premisas verdaderas. Estudia y analiza a las personas para llegar directamente al pensamiento y así poder establecer nuevos patrones en materia de cada individuo. Se caracteriza por ser simbólica. Desde el punto de vista de una ciencia formal, juega con un papel importante en las matemáticas, la filosofía, la informática y la estadística. Esto relacionado con la gramática debido al estudio de la semántica. Estudia estructuras, motivo por el cual es comparada con las matemáticas. También se relaciona con la psicología debido a que se enfoca en el estudio del pensamiento de cada individuo. ¿Cuáles son los tipos?
la lógica deóntica, que proviene del griego antiguo deontos y significa lo debido o lo necesario. El lógico austriaco Alas Hofner es precursor de este concepto que se refiere al estudio y análisis de las normas. Lógica bivalente es el tipo de lógica que admite solo valores verdaderos y falsos. No cree en las matices, todo es negro o blanco. La escala de grises es imposible en este tipo de lógica. Sus principios se basan en la lógica aristotélica, que son la identidad, la no contradicción y el tercero excluido. La última es la lógica plurivalente o polivalente. Este tipo de lógica nació a raíz de los estudios realizados por filósofos como Jan Łukasiewicz y Emil Post, en los cuales exponen que se puede admitir otros valores distintos a los ya comunes, verdadero o falso, que dichos valores pueden llegar prácticamente hasta el infinito. En este sentido, se diferencia la lógica bivalente, que admite solo dos valores, el falso y el verdadero. Los estudios demuestran que la lógica plurivalente o polivalente maneja valores como la posibilidad, la necesidad, la no necesidad, la verdad, la falsedad y la imposibilidad. Asimismo, este tipo de lógica formal también se encarga de estudiar aspectos filosóficos y estructurales que tienen argumentos. Voy a dar unos ejemplos. A través de la lógica formal es posible agregar un valor de verdadero o falso a un razonamiento específico. Buenos Aires es la capital de Argentina, entonces todos los nacidos en Buenos Aires son argentinos. Pedro es blanco y María morena, pero existen personas blancas y morenas. Hola muchachos, seguimos con la lógica. Me corresponde demostrar y enseñarles lo que es la lógica simbólica o matemática. No es una lógica distinta a la lógica clásica o aristotélica, sino más bien se trata de dos momentos en el desarrollo de una lógica, dos momentos históricos. La lógica en su presentación clásica como silogística obedecía a la obra del filósofo y científico Aristóteles, que estuvo acompañándonos en 384 al 322 a.C. Pero Kant, el filósofo alemán, en el siglo XVIII afirmaba que desde el inicio la lógica no había dado un paso adelante ni atrás. En realidad, esta afirmación kantiana no se alejaba mucho de la realidad, excepto por algún intento solitario de Leibniz, el filósofo alemán, en 1670, pretendiendo crear una especie de lenguaje universal, a modo de las matemáticas, con el que, según su autor, todos los problemas podrían ser resueltos de un modo mecánico como el cálculo. La lógica no había realizado grandes progresos desde Aristóteles. Sin embargo, a fines del siglo XIX y a comienzos del XX, la lógica experimenta un vertiginoso avance, difícil de prever desde la perspectiva de la lógica clásica. Este avance obedece a una buena medida a los aportes de Boole, el lógico y matemático británico, que estuvo con nosotros alrededor de 1860, de Fried, el matemático y filósofo alemán, entre otros. Estos aportes consisten a grandes rasgos en llevar a cabo una completa formalización del lenguaje. Como consecuencia de ello se puede considerar la lógica desde una perspectiva matemática, lo cual confiere otro rigor y precisión. Con estos nuevos elementos, la nueva lógica mostrará otro alcance y profundidad, pudiéndose realizar en ella no solo las operaciones que se podían realizar con la lógica clásica, sino además que es posible solucionar problemas que esta no solucionaba y también analizar nuevos tópicos. Ahora veamos las características de la lógica matemática o la lógica simbólica. La lógica simbólica se distingue por el uso de instrumentos más refinados de la lógica clásica, antes por el objeto de sus estudios. Algunas de sus características distintivas son: 1. La lógica simbólica se construye de un modo totalmente formalizado, o sea, que utiliza los símbolos como si fueran signos materiales sin tener en cuenta su significación. Este es el gran cambio. Si bien la lógica clásica poseía cierto grado de formalización, presenta expresiones del lenguaje natural que hacían ambiguas algunas de sus consideraciones. El tratamiento técnico que es posible es darle argumentaciones que obedecen a la formalización. Otra característica es la expresión se transforma mediante una aplicación de reglas y operaciones exactas y explícitas.
Esto permite operar una lógica como el cálculo. La utilización del símbolo para el proceso de formalización se lleva a cabo de manera consecuente y compleja. Esta característica se conoce como simbolización. Así, aquí vamos a ver la otra característica. De las características anteriores permiten presentar muchos capítulos de la lógica simbólica, como la lógica posicional, la lógica gramática y las proposiciones atómicas y moleculares. Esto es básicamente lo que tiene que ver con la lógica simbólica o lógica matemática. La lógica matemática es una disciplina que trata métodos de razonamiento y asimismo busca cuestionar con el mayor rigor posible los métodos y las reglas de deducción. La lógica matemática asimismo considera objetos definidos e intenta crear leyes que unan estos objetos entre sí. La formalización, es decir, los sistemas formales, fueron la piedra angular de la lógica matemática, ya que esta permitió definir exhaustivamente y rigurosamente esta lógica. Un elemento fundamental de la lógica matemática son las proposiciones o enunciados, que bien pueden ser falso o verdadero, mas no ambos a la vez. Y asimismo se encuentran los conectores matemáticos, que son conocidos con puntos y coma, y lo que permiten es unir dos proposiciones para que se convierta en verdad, y esto es conocido como multiplicación lógica. En la matemática lógica se divide en 4 áreas. La primera es la teoría de los modelos, que estudia el concepto de verdad a través del matemático francés Galois entre los conjuntos de fórmulas y los conjuntos de sistemas. Además es considerado como fundamento de esta lógica. La segunda teoría es la teoría de la demostración. Esta trata así las demostraciones como objetos formales, facilitando su análisis mediante diferentes técnicas, y suelen representarse como estructuras definidas inductivamente que se construyen de acuerdo con ciertas reglas de los sistemas lógicos, como son los axiomas o las reglas de inferencia. La tercera teoría es la teoría de los conjuntos. Esta se originó con el estudio del infinito de Georges Cantor y ha sido fuente de los temas más desafiantes de la lógica matemática. Por último, tenemos la teoría de la computabilidad. Esta ha sido un poco cuestionada, mas sin embargo se considera un área importante de esta, ya que captura la idea de la computación en términos lógicos y aritméticos. De acuerdo a cada una de las apreciaciones y definiciones que dieron mis compañeros con base a cada una de las lógicas, como es la formal, como es la matemática y como es la simbólica, vamos a concluir que la lógica formal es la ciencia que estudia las formas del pensamiento, conceptos, juicios, hilaciones, demostraciones, desde el punto de vista de su estructura lógica. Un ejemplo es: el gato es negro, el de mi vecina es blanco, por lo tanto los gatos son blancos y negros. Además decimos que la lógica matemática es una disciplina que trata de métodos de razonamiento, es un nivel elemental. La lógica proporciona reglas y técnicas para determinar si es o no válido un argumento dado. Ciertamente se usa en forma constante el razonamiento lógico para realizar cualquier actividad. Y por último, para concluir, decimos que la lógica simbólica es el acto de la creación de un lenguaje artificial, el cual hace uso de símbolos convencionales que representan estructuras para hacer frente a los complejos argumentos lógicos. Un ejemplo, podemos decir que son símbolos que sustituyen las proposiciones o enunciados. Además, podemos decir que estos 3 tipos de lógicas tienen una relación muy importante en cuanto a la lógica matemática, puesto que cada una de estas lógicas la estamos trabajando bien sea con símbolos, con números, o también la estamos trabajando de una manera formal y una manera matemática y simbólica. Entonces esa tiene como una relación muy importante, el cual nos lleva a pensar más allá y a tener lógica en cuanto a lo que pensamos y lo que decimos.